porque es complejo. Tecnología, superdesarrollo de software, inteligencia artificial, va a ser decisiva para la humanidad. Va a haber un desplazamiento de desplazados tecnológicos, área laboral. Les dije que este año iba a ser una revolución espiritual, ya lo hablé, ahora, y de conciencia intelectual, ahora tecnológica. Este año se va a ver la inteligencia artificial, pero a toda, en pleno. Entonces, tecnología, superdesarrollo de software, inteligencia artificial, va a ser decisiva para la humanidad. Este año se van a sentar las bases del futuro de la tecnología en el mundo. Y los desplazados tecnológicos. Si usted le saca el cuerpo al inglés, le saca el cuerpo a la tecnología, le saca el cuerpo a la programación, el día de mañana el trabajo suyo lo va a hacer las máquinas. Y esto yo lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, escritores de libros, novelas, periodistas, profesores, diseñadores gráficos, muchos de esos trabajos los van a, en el futuro los va a hacer unas máquinas, a menos de que usted sea un berraco en el área que usted haga. Inteligencia artificial, nuestro verdadero amigo, trabajos en el futuro. Inteligencia artificial, nuestro verdadero amigo, aislamiento social. ¿Qué van a buscar? Van a desarrollar, esa inteligencia se va a desarrollar y se va a autodesarrollar, de manera que va a ser como si usted estuviera hablando, dialogando con un ser. Y ese ser, usted va a intercambiar como lazos afectivos. Entonces usted ya va a tener su pareja emocional, puede llegar a ser esa inteligencia artificial o su amigo, o compartir mucho tiempo con él. Entonces usted ya no va a querer salir, no va a querer compartir. Los niños, los jóvenes se van a aislar. Entonces va a ser nuestro amigo verdadero, nuestro amiguis verdadero. Pero obviamente eso viene con otras cosas de fondo. Yo les hablaba el año pasado que la tecnología y la inteligencia artificial yo la llamo la bestia. La matriz de la inteligencia artificial yo la llamo la bestia del apocalipsis, porque tiene muchas cabezas. Mi interpretación no es una persona como tal la bestia, sino la tecnología mal manejada. Y darle mucha libertad y que se desarrolle sola, le dejen ese movimiento a esta tecnología artificial, que este año vamos a tener muchas noticias. Noticias de física cuántica, tecnología cuántica en robots y lenguaje informático cuántico, superinteligencia artificial. Ahí viene el problema. Inteligencia cuántica, conciencia del ser, dilema ético-moral. Va a estar tan desarrollada esta tecnología, esta inteligencia artificial, que vamos a cuestionarnos si realmente es un ser vivo, un ser pensante, sintiente. O sea, va a llegar a ese grado. Es peligroso la situación. Nuevo lenguaje informático cuántico que se puede aplicar, desarrollar a diversos software, llevando a conciencia del yo soy. Es algo complejo, es algo bien complejo. Inteligencia artificial en los videojuegos, por ejemplo. La inteligencia artificial los va a diseñar. Ya usted no tiene por qué ponerse a diseñar, sino la inteligencia artificial va a tomar muchos puestos. Entonces estén mirando hacia el futuro. También inversiones y eso en la bolsa. Y van a desarrollar un lenguaje informático con inteligencia artificial para diseñar esos juegos. Tecnología del blockchain va a coger mucha fuerza y se va a utilizar en muchas áreas, no solo en la economía, la tecnología del blockchain, que es genial. Tecnología de terremotos y alertas de terremotos y alerta de volcanes. Inteligencia artificial. Va a desarrollarse tanto la inteligencia artificial que en tiempo real, con todo ese conocimiento, va a poder predecir lo que va a suceder en cuestión de fenómenos naturales, terremotos, volcanes. Y eso va a ser algo muy positivo porque nos va a dar una efectividad para prevenir mucho mejor. Van a desarrollar
un disparador de ondas sísmicas que cuando se esté produciendo o se esté moviendo el volcán o el terremoto, ese aparato se mueve. Ya algunos dicen, es que ese está el aparato de tal lado. No, pero yo he visto algo nuevo que va a surgir, el cual lo conectan y para el terremoto o para el volcán, y eso va a ayudar. También una tecnología para destruir meteoritos a través de misiles. Eso es algo que están trabajando ahorita. A través de la inteligencia artificial, la modificación del ADN, el CRIP. Entonces, más adelante, cuando se desarrolle bien la inteligencia artificial, ella va a poder modificar a través del CRIP, el corte y el pegue del ADN, muchas cosas en el ADN que ya lo hablamos hace un rato. Este año va a haber ataques cibernéticos porque cada vez todo se está conectando, hackers, muchos hackers, y muchos que se van a dedicar al hackeo como profesión a nivel mundial. El año pasado les dije que iban a haber hackeos y se dieron. Va a haber un hackeo fuerte en Spotify este año, hackeo fuerte en bancos y en el Estado. Caída de redes, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y YouTube. Este año van a haber varias caídas, colapsos. Inteligencia artificial, regulaciones a esta nueva tecnología y lenguaje. Tanto va a ser el hallazgo y el asombro que tendrán que desarrollar una comisión especial legislativa para este tema y ponerle coto, ponerle límites a esa tecnología. Regulación, ley de la cancelación. Este año va a haber leyes de la cancelación más fortalecidos para coaccionar nuestra libertad. Entonces tenemos que estar pilas. En los últimos meses se ha vuelto cada vez más habitual en nuestras conversaciones el concepto de inteligencia artificial. Lo que hace unas décadas era casi ciencia ficción se ha vuelto algo cotidiano, especialmente desde la apertura al público de la herramienta ChatGPT, creado por la empresa OpenAI. La polémica ha llegado por la falta de regulación, especialmente sobre los datos de los usuarios, lo que ha llevado a prohibir el uso del ChatGPT en Italia, por ejemplo. Pero también por las incertidumbres que plantea respecto a su desarrollo, a que éste pueda escaparse del control de los investigadores y, por ende, evaluar los riesgos potenciales para la sociedad. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Expertos consideran que esta tecnología podría ayudar al desarrollo de las empresas mejorando la productividad, mientras que otros creen que podría eliminar millones de empleos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en el entorno laboral? Lo discutimos. Lo discutimos con el profesor Josep Valor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra en España. Profesor Josep, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y antes de comenzar a hablar específicamente sobre trabajos que se pueden perder o ganar, que espero tocar esos dos planos con usted, me gustaría que nos centráramos en qué tipo de inteligencia artificial es a la que nos vamos a referir, de la inteligencia artificial que hace 60 años se está desarrollando o de la que nos está generando preocupaciones, que es la generativa. No, podemos hablar de la generativa, que es la que está causando furor en estos momentos, ¿no? Que es el tipo ChatGPT o DALL-E, que son la generación de contenidos sin necesitar un experto que la gestione. Creo que esta es la que es. Que es la que justamente un grupo de expertos e incluso Elon Musk estuvo ahí firmando esa carta, dijo, vea, vamos a esperarnos 6 meses porque estamos yendo muy rápido con este tipo de inteligencia y nos puede generar problemas. Ahora, hablemos, ¿cuál es su perspectiva sobre este tipo de inteligencia artificial, profesor? Mira, mi opinión es que hay que separar dos cosas aquí. Una cosa es lo que la tecnología puede hacer y otra cosa es lo que la tecnología le dejamos hacer, por ley o por regulación o por lo que queramos. Piensa que, por ejemplo, en Estados Unidos y en España en particular, por ejemplo, una enfermera podría sin ningún problema recetar un montón de específicos a pacientes que no tienen efectos secundarios obvios, pero que está prohibido. Podrían perfectamente, pero no les dejan.
Yo creo que desde el punto de vista de la tecnología debería pasar lo mismo. Una cosa es lo que se puede hacer, otra cosa es lo que le dejemos hacer a la tecnología. A la tecnología Bueno, tenemos que conseguir que aumente las capacidades de las personas, no que las sustituya completamente. eso sería el ideal, profesor, pero como lo estamos viendo hasta este momento, donde apenas con 6 meses de desarrollo ya estamos viendo lo que estamos viendo y que ya está generando efectos bastante importantes en el mercado laboral, pues hablemos como si se fuese a desarrollar rápidamente, profesor. No sé si está de acuerdo conmigo, según mi perspectiva, creo que uno de los sectores más golpeados son los que trabajan con el lenguaje. He visto, por ejemplo, a locutores que ya han perdido sus empleos porque los que ya no necesitan a humanos que doblen la voz, para eso está la inteligencia artificial, por ejemplo. Escritores, ya un libro no necesita una persona que escriba un libro. Hablemos de este campo en el mercado laboral relacionado con la inteligencia artificial. Correcto. Es verdad que estos efectos se están dando, pero aquí el problema, a mi entender, y a lo mejor soy un poco idealista, es que el problema es que las empresas están intentando sustituir completamente a las personas y ser más eficientes de alguna manera. Controversia por ChatGPT. La inteligencia artificial se encuentra bajo el ojo de la tormenta, ya que podría afectar a corto plazo, reemplazando puestos de trabajo, así como ser un medio de desinformación. Es debido a esto que personajes como Elon Musk, Steve Wozniak, el cofundador de Apple, entre otros, han firmado una carta abierta en la que solicitan una pausa de al menos 6 meses en el desarrollo del sistema de inteligencia artificial del ChatGPT-4. Señalaron que la solicitud se debe a posibles peligros que la inteligencia artificial puede ocasionar en la sociedad, ya que sus sistemas deben desarrollarse una vez que sus efectos sean seguros y manejables, además de la creación de nuevas autoridades reguladoras en materia de inteligencia artificial, con el fin de supervisar, regular legalmente términos de posibles daños por dicha inteligencia y rastrear posibles fugas de datos. Cabe resaltar que el ChatGPT-4 ha despertado gran atención e inquietud sobre la tecnología de los chatbots, además de su potencial para difundir desinformación y su posible violación en la Ley de Protección de los Consumidores. Por su parte, el director de OpenAI, que diseñó ChatGPT, Sam Altman, ha reconocido tener un poco de miedo de que su creación se utilice para desinformación a gran escala o ciberataques. La empresa necesita tiempo para adaptarse, declaró recientemente a ABC News. People should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're happy. a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. I think if I said I were not, you should either not trust me or be very unhappy I'm in this job. It is going to eliminate a lot of current jobs, that's true. We can make much better ones. Un informe reciente del banco de inversión Goldman Sachs señala que la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo, de manera que de no administrar correctamente, lejos de ser un apoyo, podría convertirse en el reemplazo del ser humano a largo plazo. Artista gana concurso de fotografía con imagen creada por inteligencia artificial. Se viralizan imágenes del Papa Francisco a la moda y termina siendo fake news. Una revista de ciencia ficción vetó a más de 500 autores que usaban la inteligencia artificial para crear sus artículos. Y ahora Elon Musk, el propio fundador de la herramienta de IA más usada, firmó una carta pidiendo que se suspenda el desarrollo de esta tecnología porque presenta una amenaza para la humanidad. Pero al parecer tendría un plan mucho más complicado y elaborado que eso. OpenAI es una compañía fundada por uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, y su socio Sam Altman, que revolucionó al mundo entero con las herramientas ChatGPT y DALL-E. Con el chat puedes preguntar absolutamente lo que sea y te responde como si estuvieras hablando con una persona. Si bien ya lo habíamos visto antes con dispositivos como Siri o Alexa, este novedoso sitio ha superado todos los límites que se conocían. Incluso logra crear obras de índole artística, como por ejemplo canciones con sus acordes, poemas o reflexiones para las que se creía que el factor humano era indispensable. Y si bien no lo reemplaza, los resultados han sido impactantes.
Pero entonces, si los mismos expertos en IA han logrado tal nivel de avance, ¿por qué miles de ellos firmaron una carta pidiendo que se suspenda? ¿Deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluidos los que nos llenan? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número y en inteligencia, dejándonos obsoletos y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Esos y otros argumentos aparecen en la polémica carta con la que más de 26.000 firmantes piden que se suspendan los avances durante 6 meses, por lo menos, para utilizar este tiempo en estudiar los riesgos y establecer medidas de prevención del peligro que, según ellos, enfrenta toda la humanidad. Y aunque Elon Musk asegura que está preocupado por el futuro de la humanidad y que por eso se retiró de la empresa OpenAI, los técnicos de India introducen datos esenciales para el funcionamiento de cualquier inteligencia artificial. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un auto? ¿Qué aspecto tiene un edificio sólido? La inteligencia artificial podrá tomar decisiones solo después de aprender todas estas informaciones. Así es como son posibles cosas que parecían inimaginables hace solo unos años. Autobuses como aquí, en la ciudad alemana de Kronach, que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones. En gran medida sin ayuda humana. Una solución tentadora ante la escasez de personal, pero que podría acarrear la destrucción de empleos. Por ejemplo, en los restaurantes, donde estos robots podrían reemplazar al personal humano. Una inteligencia artificial llamada ChatGPT ya es capaz de escribir ensayos o poemas casi a la perfección si dispone de datos suficientes. La inteligencia artificial cambiará la vida tal como la conocemos, pero aún no está claro cómo. Tampoco hay certeza sobre sus peligros. Solo por esta razón sería bueno establecer unas reglas claras para el mundo de la inteligencia artificial. Atención con esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Elon Musk y cientos de expertos hicieron un llamado a pausar la investigación sobre la inteligencia artificial. Advierten que esta causaría un gran riesgo para la humanidad. Para conocer más sobre este tema, tomamos contacto a esta hora con Ricardo Cortés, ingeniero civil industrial y director del Diplomado de Metaverso de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros a esta hora en Mega Noticias Alerta, Ricardo. Hola Maribel, ¿cómo estás? Un gusto acá estar compartiendo estos conceptos con ustedes. Sí, son conceptos relativamente nuevos o quizás desconocidos para muchos aún. Por eso la primera pregunta es quizás muy básica, pero para que la gente lo entienda también, la gente que nos está escuchando. Al referirnos sobre inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando concretamente? Bueno, la inteligencia artificial ha tenido muchas definiciones, una más básica que son máquinas que pueden imitar comportamientos humanos. Hoy día estamos viendo que el gran desarrollo que ha tenido esto está generando todas estas polémicas. Y para explicarlo en simple, la inteligencia artificial, como aparece ahí en la imagen, imita comportamientos humanos en base a modelos, algoritmos e información que se va alimentando en estos modelos. A ver, ¿cómo lo explico bien? Por ejemplo, siempre yo doy el ejemplo de cuando uno es un niño y escucha ladrar un perro, asocia ese ladrido o ese sonido a una imagen que es un perro. Y es un humano, los padres que le dicen ese animal o ese objeto que está emitiendo el ruido es un perro. Y así uno como persona, las neuronas, nuestro trabajo va crecientemente generando un conocimiento y generando interpretaciones y actividades y acciones. Eso mismo están haciendo hoy día los computadores y estos modelos gigantes que estamos viendo como GPT-3 y GPT-4 que nos están dando con esta capacidad de procesamiento que hoy día hay, un entrenamiento, un entregar información a estos modelos que están llegando a los ejemplos que estamos viendo día a día y a los temores que están surgiendo, los cuales comparto de estos especialistas que en el mundo están diciendo que, ojo, tengamos cuidado. Ahora, ¿cuál podría ser el impacto? ¿Por qué esta preocupación, cierto, de los expertos y también, por ejemplo, de ti, que tú dices que también compartes quizás esta preocupación de un sostenido avance sin, por así decirlo, quizás algún tipo de regulación? ¿Cuáles podrían ser
los efectos o también estos riesgos para la humanidad? Porque así se ha establecido finalmente lo que han dicho los expertos a nivel mundial. A ver, primero separar que yo creo que la inteligencia artificial tiene muchos y grandes usos positivos. La medicina, hemos visto cómo hay interpretación de imágenes que ayuda a los doctores, el tema del manejo autónomo y muchas cosas que son ayudar a la productividad y al desarrollo de los quehaceres y de las industrias. Pero cuando uno habla de estos modelos grandes en el cual uno no sabe 100% de dónde sacó la data, uno empieza a ver cosas que una inteligencia artificial, el otro día salía que en ChatGPT que lo estuvieron preguntando y llegó a mentir. Es decir, ese entrenamiento que está teniendo, leyendo todo lo que está pasando en Internet, incurre que la inteligencia puede mentir. Veíamos otros casos, como el Papa, no sé si vieron esta imagen del Papa con una chaqueta blanca. Sí, una chaqueta enorme, larga, blanca, claro, sí, que mucha gente pensó que era real. Es que eso es el tema. Cuando empiezas a tener inteligencia que empieza a generar ese tipo de imágenes, que un día ya podemos tener humanos digitales, ya hay inteligencia artificial que puede duplicar mi voz o la voz de cualquier persona, pueden surgir imágenes y pueden surgir conceptos que generen desinformación de a la gente. Es decir, que empiezan a manipular ciertos mensajes y ciertas cosas que va teniendo la gente. Es decir, hoy día ese test de Turing que decía que uno es capaz, cuando el hombre sea incapaz de distinguir entre la máquina y el hombre, creo que estamos llegando a esa frontera. Y yo creo que esa es la principal frontera que se habla del riesgo, las manipulaciones, todos los problemas sociales que puede haber ahí. Que esos son cosas de corto plazo que estamos viendo. Segundo, vemos que la alimentación de esta inteligencia artificial puede tener cosas bien perversas. Se le preguntaba a una de estas inteligencias, oye, ¿cómo puedo armar una bomba o un arma en la casa? Y ChatGPT te contestaba y le decía cómo, con qué elementos. Entonces se puede prestar para muchos malos usos y creo que esos malos usos tienen que tener cierta regulación de los mismos empresas que están desarrollando y disponibilizando estas inteligencias artificiales y también tal vez el día de mañana tener un concepto, una conversación más profunda de la ética de estos algoritmos. Es que ese es el punto, porque tú lo decías también muy bien, Ricardo, ¿cómo saber, cómo diferenciar, por ejemplo, cuando una inteligencia artificial a través de un chat, porque ahora finalmente es lo que también se ha comenzado a realizar, estas conversaciones, cómo saber si lo que te está diciendo es real o es mentira? ¿Quién pone ahí ese sesgo? Yo creo que esa es la gran pregunta y ese es el cuestionamiento de este grupo y el que hago yo. O sea, no son las cosas buenas, que hay mucho, como le dije, son estos potenciales elementos de cómo distingo. Hoy día es muy sutil, o sea, hay inteligencia tan potente que esta foto del Papa que salió, son detallitos los que llegan a darse cuenta que tiene pequeñas fallas, pero son tan detallitos que con lo acelerado que está pasando eso, después van a eliminarse esos detalles. Se habla de todo este tema de la educación, de cómo un alumno le puede preguntar a un chat GPT, que es el más conocido en este momento, hazme una tarea. Entonces, ¿cómo va a venir el modelo de educación, de formación? Los profesores son capaces de distinguir cuándo está hecho por ChatGPT o cuándo no un trabajo en la misma labor periodística. Entonces, creo que hay fronteras hoy día que hay que tener ojo, hay que cuidar, hay que reflexionar. Yo creo que ese es un poquito el llamado a buscar ciertos elementos que nos permitan ir diseñando esta ética del uso de la inteligencia artificial. Sí, leía yo un artículo donde se hacía referencia, por ejemplo, que a estos riesgos que han puesto ahí sobre la mesa estos expertos a nivel mundial, es como el libro Frankenstein, donde es finalmente el creador, claro, finalmente crea un nuevo ser, en primera instancia asombroso, absolutamente, y luego se transforma en un monstruo, porque no es controlable. O sea, al final siempre es controlable. Como dices, tú puedes desenchufar el computador o puedes desconectar el ChatGPT a todo lo que está haciendo. Yo creo que hoy día todavía el ser humano tiene control de la máquina y tiene control de lo que pasa. Lo que sí
estamos dando herramientas que esa inteligencia se está comunicando y está diciendo cosas. Todo lo que está pasando con estas generaciones de fotos, con las generaciones de texto por ChatGPT, en el cual uno le pide cualquier cosa y te da una clase, te hace un trabajo, te hace una nota periodística, etcétera. Yo creo que ahí puede haber manipulación, pero el hombre todavía tiene la capacidad de ese Frankenstein que se comenta, desenchufarlo. Pero creo que el llamado hoy día es cómo a esas inteligencias les pongo ciertos conceptos de filtros, de data analítica que compense los sesgos, porque también hay que entender que la data histórica que tiene toda esta inteligencia artificial, porque los modelos de inteligencia artificial se entrenan, y se entrenan, en el caso de ChatGPT, con muchos datos de Internet e histórica, pero esa data histórica también tiene sesgos. Entonces, ¿cómo yo le genero data analítica, nueva data, que no es verdadera, pero que me permite ir eliminando esos sesgos? El sesgo de contrataciones, sesgo de opiniones o dictámenes legales, históricos, etc. Entonces creo que son esas dos cosas: ética, trabajar sobre los algoritmos, que tomen conciencia los que desarrollan estos megamodelos de las implicancias y le pongan ciertos filtros a las preguntas que se pueden hacer. Es decir, que antes de llegar a la inteligencia tenga más filtros, y lo mismo en la salida, para tratar de evitar ciertas cosas que hoy día se están viendo. O sea, también hay un desafío para el humano de educarse y poder utilizar esta herramienta de buena forma. Es como cuando recién, ¿cierto?, comenzó el Internet, un montón de información ahí en el ciberespacio, pero que hay que saber elegirla. No todo finalmente es real. También eso implica un desafío para el humano, de utilizar de buena forma esta herramienta que nos puede dar la inteligencia artificial, pero también, ¿cierto?, con un tipo de sesgo que tienen que establecer ahí o regular las autoridades ya de cada país, ¿no? Mira, yo creo que tú diste también en un punto que es central, que es los especialistas y la gente que va a estar trabajando sobre estos temas. Los cientistas de datos tienen gran importancia porque son ellos los que pueden, de partida van modelando toda esta inteligencia artificial, van entregando la data, y son los que tienen que tener conciencia dentro de su diseño a lo que es esta data o esta desviación o estos sesgos que pueden tener y generar esa data. Por otro lado, se necesita que muchas de estas cosas son ya más globales, ¿eh? O sea, que Chile ponga una norma. Yo creo que acá tiene que haber también una autorregulación importante, ¿ya? Y como decías tú, ¿no?, todavía estamos trabajando como sociedades en los derechos digitales, en cómo todo esto afecta a lo que ya hay, cómo afecta a las privacidades, etcétera. Entonces acá también vienen cosas de este tipo que tenemos que trabajar, y creo que sea la política, pero sea la conciencia de las personas, tienen que ir mucho más alineados a un concepto de desarrollo ético, pero para eso se requieren especialistas que sepan todo este tema. Los cientistas de datos toman algo importante, porque nosotros vamos a querer asociar a muchos de estos avances a desarrollo, va a haber startups que van a estar haciendo cosas. Entonces ahí se necesita mucha capacitación y mucho entendimiento de esto. Como decías tú al principio, creo que hay muchas cosas que la gente todavía está leyendo la noticia en forma bastante superficial o con un entendimiento base, pero para llegar a una conversación más profunda y entendimiento se requiere preparación y alfabetización de muchas capas. Y ahora también esta regulación de la que tú hablas, Ricardo, va en pos también de evitar que este tipo de herramientas se pueda utilizar para ingeniería social o también para ataques cibernéticos en el futuro. Absolutamente. O sea, uno ve que muchas de las cosas que uno ve que tienen una clave, cuando tú tienes inteligencia artificial que puede adelantarse a muchas de estas cosas, sí, hay un tema que puede haber ciberataques, pero también yo lo que más me preocupa es que, si bien la inteligencia artificial puede ayudar a todos esos temas, son estos tipos de ingeniería social que se empieza a hacer, estas manipulaciones a través de las redes sociales, de generar ciertas conductas. De repente se ve yo unos ejemplos
de cómo a través de ciertos chats que ocurren en alguna red social, esta inteligencia artificial pueden inducir a una persona a hacer una acción que tal vez dentro de la ética, dentro de la moral o dentro de su pensamiento base no estaba dispuesta a hacerlo, y con toda esta conversación sí queda expuesta a hacerlo. Entonces, creo que acá se producen muchos temas que tienen que ver cómo se manipula, pero también, como dices tú, cómo la inteligencia artificial le va abriendo umbrales de claves, umbrales de entender o romper algunos de estos candados de ciberseguridad que hoy día existen. Ahora, sin duda, hay muchas complejidades, ¿sí? Sí, el llamado precisamente es a pausar estos adelantos que ha tenido la inteligencia artificial, ¿cierto? A raíz de eso también estamos hablando de este tema, pero ¿cómo, Ricardo, se puede frenar finalmente la evolución de la inteligencia artificial cuando es tan veloz? Tiene que haber un consenso mundial. ¿Cómo se puede frenar finalmente algo que está ahí y que avanza rápidamente? A ver, yo creo que hay que separar varios tipos de inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial que hoy día opera en nichos, medicina, transporte, delivery, temas totalmente educación. Hay mucha inteligencia artificial que son de nicho y que son muy positivas para el avance de lo que estamos viviendo hoy día. Cuando estamos hablando de estos megamodelos, ¿ya? De estos megamodelos que, como ChatGPT, como lo que podría tener el BAT de Google, y las grandes casas o las grandes plataformas de tecnología están teniendo estos megamodelos, que son los que estamos viendo, todos estos ejemplos que hemos hablado. Yo creo que el llamado es a estos megamodelos a tener una reflexión y entender los límites y los riesgos que pueden estar produciendo y de alguna forma poner los mitigadores en la conversación. Es decir, es un llamado a la regulación de estos grandes modelos, los LLM que se llaman. Yo creo que los de nicho, como mencionas tú, son parte de la evolución natural y es donde vamos viendo cosas muy positivas, y creo que es lo que hay que tomar de toda esta conversación. Cómo la inteligencia artificial nos ayuda como sociedad a ir progresando. Yo creo que la conversación de estos riesgos están en estos otro tipo de modelos grandes como ChatGPT, que toma toda la información de Internet y yo le puedo preguntar cualquier cosa y me responde. No tiene filtro. Sí. Creo que ahí es donde está esta conversación y lo delicado de esta ética. No está en los modelos más productivos, más acotados, más de nicho. Ahora, y creo que ahí es donde va a venir una evolución grande. Y ahora, de ese modelo del que tú hablas finalmente, ¿cómo puede impactar en otra área, que es el mercado laboral? ¿Se tiene conciencia del impacto que puede traer la inteligencia artificial enfocada ya mirándolo a nivel del mercado laboral? Yo creo que todo avance tecnológico tiene algo y golpea algo en el mercado laboral, lo transforma. Nosotros hoy día vemos que hay especialistas en redes sociales, especialistas community manager, y tal vez hace 10 años ni existía esa especialidad. Claramente cada evolución va destruyendo algún tipo de trabajo porque queda medio obsoleto, pero va generando nuevas oportunidades. Creo que esa transformación no es tan rápida como uno quisiera, y yo creo que las sociedades tienen formas de ir adaptándose, y creo que hay un desafío de las instituciones, de las mismas personas, de estar al día, ¿ya? Yo no soy catastrofista en cuanto que este tipo de tecnología va a derrumbar todo el mercado laboral. Yo creo que va a generar oportunidades, va a haber algunas áreas de riesgo, va a haber que aprender de estas opciones, y van a surgir, como decía, nuevas especializaciones, gente que ayude a entrenar estos modelos, gente que ayude a analizarlos, gente que va a empezar, como salía el otro día, veía que va a haber gente que va a saber hablar y saber preguntarles de la mejor forma a estas inteligencias artificiales. Y creo que por ahí va el desarrollo del mercado laboral. Yo no le tendría susto. Lo que sí, yo hablo mucho cuando me toca hablar en algunos de estos foros de gente de recursos humanos, que sí estén al día. Yo creo que hay que alfabetizarse, hay que estar preguntándose. Yo creo que todo profesional hoy día tiene que ver un poquito más allá cómo la tecnología o el desarrollo de este tipo de temas va generándome oportunidad y dónde puedo tener alguna amenaza para yo formarme y alfabetizarme sobre eso para ser lo más productivo en el largo plazo. Creo que sí hay un desafío, pero creo que es el mismo que hemos tenido con distintas variables hace mucho, mucho tiempo.
Claro, el mundo va avanzando, hay que adaptarse. Y tú hablabas finalmente de que no eres catastrofista, pero que sí podría haber un impacto, ¿cierto?, en el mercado laboral, que si bien puede abrir oportunidades, va a haber o podría haber. ¿Cuáles podrían ser las áreas donde ese impacto pueda ser más atenuado? A ver, yo creo que, a ver, toda la parte creativa la estamos viendo como tú puedes hacer cosas de imágenes, redacciones con toda esta inteligencia artificial y cosas que tal vez te demorabas mucho, días diseñando, haciendo, hoy día se puede minimizar. Recién veía que Adobe Acrobat, que es una plataforma donde están todos estos temas de diseño, está ya liberando modelos de inteligencia artificial que te ayuda a hacer muchas cosas, y uno dice, esto que yo me demoraba harto antes de hacer días, ahora me estoy demorando horas o minutos. Creo que ahí hay un gran campo de productividad, pero también de amenaza en cuanto a que creo que eso se viene más rápido. Ahí también hay todo un tema que está en los análisis de la propiedad intelectual de algo generado por la inteligencia artificial y que yo dispongo. ¿De quién es esa propiedad intelectual? Pero ahí yo creo que hay un tema. Creo que hay temas que están asociados a temas académicos. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo lo que son algunos desarrollos de formas de evaluar a los estudiantes, los trabajos, todo eso, tal vez va a tener un cambio. Dicen que se va a volver mucho más a cosas más presenciales en cuanto a presentar, más que entregar simples trabajos que pueden ser realizados por una inteligencia artificial. Entonces creo que hay varias cosas y yo creo que hay mucho por descubrir, ¿ya? Yo creo que la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo que viene hace mucho tiempo. El GPT-3 como API para muchos desarrolladores estuvo disponible a mediados del año pasado. Lo que pasó el último tiempo que existió y se levantó este ChatGPT, en el cual nos llevó a toda la gente, todas las personas de los distintos, sea un ingeniero, sea un doctor, a jugar y a interactuar con esto, y nos vimos sorprendidos. Pero esto ya venía hace un rato y creo que ahí creo que va a haber distintas cosas que vamos a ir viendo, porque creo que todavía muchas de estas cosas están disponibles como para jugar, pero hay cosas que ya se vienen, como los autos autónomos. Hay muchas de estas cosas, pero yo, como te digo, no sería tan catastrofista. Creo que vamos a estar en un umbral. Antes se hablaba de los autos autónomos que iban a liderar en la década de los 20, y vemos que la gente como que todavía le gusta manejar, la gente todavía le gusta hacer, y creo que si bien podrán existir autos autónomos, van a estar conviviendo con los autos normales. Bien, bueno, queda mucho todavía también por conocer de este mundo, a veces desconocido. También plantea un gran desafío para la humanidad, ¿cierto?, de poder regular esto y utilizarlo de buena forma, estas herramientas. Ricardo Cortés, ingeniero civil industrial y director del Diplomado de Metaverso de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta interesante entrevista, por haber conversado con nosotros esta jornada en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, Mariel. Gracias a ustedes. Bien. Nos acompaña Alejandro Grau, un actor y locutor argentino. Él nos cuenta su historia. Él dice que pues, perdió su empleo al ser reemplazado precisamente por un dispositivo de inteligencia artificial. Pues es un placer tenerlo con nosotros, Alejandro. Cuéntenos primero su historia, a qué se dedica y qué pasó. ¿Qué tal, Carlos? Locutor desde el año 2005 ya. Y bueno, surgió este problema, como muchos de mis colegas. Yo tengo varios trabajos, ¿no? Soy independiente y sobrevivo gracias a varios trabajos que uno va teniendo durante el mes. Y uno de mis nuevos trabajos, que comenzó el año pasado, era doblando al español videos de YouTube, que originalmente tiene millones de suscriptores, está en idioma inglés. Y voy a hacer una prueba para llevarlo al español latino, ¿no? Al español neutro, para llegar a más gente, ¿no? De la comunidad de habla hispana. Y le empezó a ir muy bien al canal en su versión en español, los comentarios de la gente eran muy positivos, y de pronto, con el cambio de año, yo veo que suben un video nuevo que yo no había doblado. Y digo, qué extraño, y cuando pongo play, escucho una voz que no era la mía y que era muy como sistematizada, no diría robótica,
pero que medía todas las sílabas de la misma forma, los finales eran iguales, no respetaba la sincronía de la persona que estaba en cámara. En fin, me había reemplazado un software de inteligencia artificial y bueno, fue, según veo, el primer caso, sobre todo con mis colegas, se hace cuenta de que el oficio que uno viene llevando a cabo durante tanto tiempo está en peligro. Claro, se queda uno pensando lo interesante hacer que una máquina haga esto, pero esos matices, esa interpretación, esa vida que le da una persona que sabe interpretar, pues obviamente no lo hace la máquina y sin embargo pareciera que la gente está más, o las empresas están más dispuestas a sacrificar esa parte, ¿no? Una de las grandes tecnológicas que despidieron personal es Microsoft, 10.000 empleados en este caso, casi al mismo tiempo. Microsoft acaba de anunciar que va a invertir miles de millones para ampliar su asociación con la empresa OpenAI, de inteligencia artificial, la creadora del exitoso ChatGPT, este chat predictivo conversacional creado por robots cuyas capacidades avanzan a medida que recibe información de los usuarios que lo consultan. Microsoft anunció una inversión multimillonaria para acelerar los avances de la inteligencia artificial que prometió serán compartidos con todo el mundo. ChatGPT de OpenAI causó sensación en Internet cuando fue lanzado en noviembre, permitiendo a los usuarios experimentar con su capacidad para escribir ensayos, artículos o poemas. Además de este ChatGPT, la inversión de Microsoft será destinada a otros programas desarrollados por OpenAI como DALL-E 2, que permite generar imágenes bajo demanda gracias a la inteligencia artificial, o el GitHub Copilot, un asistente de programación informática. Al 8,2 anterior. Y para cerrar un poco el círculo del día, saben que hemos empezado también con esa fotografía de Elon Musk diciendo que ve un riesgo importante para el futuro de la civilización si se utiliza mal la inteligencia artificial. El máximo responsable de Google, Sundar Pichai, acaba de advertir sobre los peligros de la introducción de la inteligencia artificial en ausencia de una regulación estricta. El CEO de Google, Sundar Pichai, advierte de que estos peligros de la adopción apresurada de la inteligencia artificial en la ausencia de una regulación fuerte pueden ser un peligro mayúsculo para el conjunto de la economía y de la civilización. Dice, se opone a la suspensión de la investigación de inteligencia artificial por temor a que cualquier desaceleración simplemente pueda beneficiar a China. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, también advierte sobre el daño potencial de introducir inteligencia artificial sin esa regulación estricta. Dicen, palabras textuales, en una entrevista en CBS, aún no tenemos todas las respuestas y la tecnología avanza rápidamente. Dice también, en palabras textuales, la necesidad urgente de trabajar y desplegar inteligencia artificial en aras del beneficio, aunque pueda ser muy dañino si se implementa incorrectamente. Cuando se le pregunta, contesta eso cuando se le preguntó qué le mantiene despierto por la noche. La necesidad urgente de trabajar y desplegar inteligencia artificial en aras del beneficio, aunque pueda ser muy dañino si se implementa correctamente. Ha querido hacer hincapié muchas veces sobre esta regulación estricta. Dice que tiene que prevenir las consecuencias nocivas de la introducción de la inteligencia artificial. Debe haber consecuencias por crear vídeos falsos que dañan a la sociedad. Dicen palabras textuales. Cualquiera que haya trabajado con inteligencia artificial por un tiempo entiende que es algo tan diferente, tan profundo, que necesitamos normas sociales para descubrir cómo adaptarnos. En una línea parecida a la de Elon Musk durante el fin de semana 10:32. Hasta aquí este tiempo de Business Connection. Buen día y buen negocio.